A través del tiempo su nombre se convirtió en un eco que recorrió Asia y Europa, un eco que transformó fronteras, culturas y destinos. Y aunque su sombra fue temida, también fue admirada por su capacidad de entender lo que otros ignoraron. Que la grandeza no se hereda, se forja. Esta es la historia del hombre que convirtió un mundo fragmentado en un imperio sin precedentes. Una historia escrita no solo con victorias, sino también con contradicciones, con cicatrices, con decisiones que moldearon tanto la gloria como la devastación. En las llanuras mongolas, inmensas como océanos petrificados, dieron vida en 1162 a un niño destinado a transformar el mundo. Su nombre, Temujin. Nació en un entorno donde la existencia era un equilibrio frágil entre la vida y el viento cortante, entre la guerra constante y la supervivencia diaria. Su clan, los Borjigin, era respetado, pero no poderoso. Su padre, Yesugei, era un jefe capaz, pero la estepa no otorgaba favores, sino pruebas. La infancia de Temujin estuvo marcada por la dureza. Aprendió a reconocer señales de tormenta antes de pronunciar su propio nombre. Escuchó desde pequeño que un líder no es quien desea mandar, sino quien es capaz de cargar con el peso de todos. Su madre, Holiun, lo moldeó con fortaleza silenciosa, enseñándole que la voluntad humana podía resistir incluso al invierno más cruel. Aquel niño creció no entre palacios, sino entre caballos, pieles desgastadas y noches interminables. La estepa lo educó con lecciones sin indulgencia y el destino aguardaba paciente su despertar. El primer golpe de su vida llegó temprano. En 1171, Yesugei fue envenenado por los tártaros. Sin su jefe, el clan Borjigin se quebró, abandonando a Holiun y a sus hijos a la intemperie. Ese abandono no solo fue traición, fue condena. El hambre se convirtió en un visitante permanente. Temujin comprendió, aún siendo un niño, que la supervivencia exigía decisiones que otros no estaban dispuestos a tomar. Las tensiones internas estallaron cuando disputó con su medio hermano Vecter por provisiones. El conflicto terminó con Vecter muerto. Ese acto oscuro y definitivo marcó su alma. La estepa no perdona debilidades, pero tampoco olvidaba la sombra que acompaña la ambición. El abandono lo transformó, lo hizo comprender que el respeto no se hereda, se conquista, y ese pensamiento se convirtió en una llama que nunca se apagaría dentro de él. No mucho tiempo después, Temujin fue capturado por los Merkit, enemigos tradicionales de su familia. Lo encadenaron, lo humillaron, lo redujeron a esclavo. Los barrotes no eran de hierro, pero sí influyeron en su destino. Sin embargo, su espíritu no cedió. Una noche, bajo un cielo sin luna, logró escapar con ayuda silenciosa de un guardia. Esa fuga no solo marcó su libertad, marcó el principio de su ascenso. Comprendió que la voluntad humana, cuando se vuelve absoluta, puede quebrar cualquier cadena. Tras recuperar su libertad, buscó a Borte, su esposa prometida, raptada por los Merkit durante el caos. Para rescatarla, recorrió a Jamuka, su hermano de sangre jurada. La alianza de ambos selló un futuro que los uniría y los destruiría por igual. El rescate de Borte fue más que un acto personal, representó el nacimiento del Temujin político. Los clanes comenzaron a notar su determinación. Su nombre empezaba a sonar por las grandes estepas. Los lazos de sangre no siempre son más fuertes que la ambición. La relación entre Temujin y Jamuka, poderosa como una tormenta en sus primeros años, se erosionó con el tiempo. Jamuka era noble por linaje, Temujin lo era por carácter, y entre ambos se abrió un abismo que acabaría dividiendo a la estepa. En 1187, Jamuka fue proclamado Gurkhan, líder supremo de varias tribus de la aristocracia. Temujin, en cambio, reunió a los olvidados, a los que no tenían clan y a los perseguidos. Prometió justicia donde antes habría privilegios. Prometió ascenso según el mérito y no por nacimiento. Esa decisión fue un desafío directo al orden mongol establecido. La guerra entre ambos se volvió inevitable, una guerra que revelaría el genio estratégico de Temujin.
y quebraría el equilibrio ancestral de las tribus nómadas. Durante casi 20 años, la estepa se dividió entre quienes seguían a Jamuca y quienes seguían a Temujin. Fue una guerra de caballos, arcos y tácticas cambiantes. Una guerra donde la lealtad se compraba con el ejemplo, no con palabras. Temujin no se mostró como un noble, sino como un líder que compartía hambre, sacrificio y riesgo con sus hombres. La organización militar que desarrolló durante estos años fue revolucionaria. Convirtió a los guerreros en unidades disciplinadas, agrupadas por millares, todos ligados por obediencia absoluta. Aquel ejército era más que una fuerza, era una estructura viva. En el año 1204, tras una serie de batallas decisivas, Jamuca fue derrotado. Cuando fue capturado, pidió morir sin derramamiento de sangre, como correspondía a un noble. Temujin accedió. En ese acto residía una mezcla de respeto, tristeza y un reconocimiento tácito de que sus destinos siempre habían estado entrelazados. Jamuca cayó, pero el ascenso de Temujin apenas comenzaba. En el 1206, los jefes tribales se reunieron en un gran Kurultai, a orillas del río Onon. Allí Temujin fue proclamado Genghis Khan, el soberano universal. Fue más que un título, fue la confirmación de que había transformado la estepa. Unió tribus que llevaban generaciones enfrentadas, derrotó costumbres que parecían inmutables, convirtió la dispersión nómada en una nación dirigida por una sola voluntad. Genghis Khan reorganizó la sociedad mongola con una claridad feroz. La ley denominada Yasa era implacable, la corrupción era castigada sin excepciones, la lealtad se premiaba con ascenso inmediato, la traición era erradicada sin vacilación. Aquel líder nació sin privilegios, había construido una estructura más sólida que cualquier linaje, y el mundo cercano empezaba a tener aquello que aún no comprendía. En el 1211, Genghis Khan volvió la mirada hacia el sur. El imperio Jin, poderoso y arrogante, dominaba el norte de China. Durante años habían mirado a los mongoles como salvajes. Genghis estaba dispuesto a demostrarles que habían cometido un error. Los mongoles atravesaron la Gran Muralla en el 1213, una visión impensable para la época. Con cada campaña, Genghis Khan mostró la adaptabilidad extraordinaria, aprendió técnicas de asedio, incorporó ingenieros capturados y empleó catapultas y arietes. En el 1215 tomaron Sondú, la futura Beijing, un golpe que resonó por toda Asia. La victoria trajo riqueza y prestigio, pero también una sombra más profunda. Las ciudades que resistían eran castigadas con una severidad que desbordaba toda compasión. El terror se convirtió en un arma estratégica. Genghis no era solo un conquistador, era un reformador brutal del orden mundial. En el 1218, un incidente aparentemente menor encendería una de las campañas más devastadoras de su reinado. El imperio corasmio ejecutó a comerciantes mongoles violando la santidad de los emisarios. Para Genghis Khan, aquello no era un insulto, era una agresión directa. Entre el 1219 y 1221, los mongoles arrasaron Corasmia. Ningún desierto fue demasiado vasto, ninguna ciudad demasiado protegida. Las ciudades de Otrar, Bugará y Samarcanda cayeron con una velocidad que asombró al mundo islámico. Los cronistas describen a Genghis entrando a Bujará diciendo: «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo». Su expansión alcanzó el Cáucaso y bordeó el corazón de Europa Oriental. Aquel imperio parecía incontenible, y cada victoria era un recordatorio de que la historia había comenzado a girar alrededor de un solo hombre. Los últimos años de Genghis Khan fueron una mezcla de reflexión y violencia final. Regresó a Mongolia para consolidar leyes, ordenar sucesiones y preparar a sus hijos para gobernar un imperio más grande que cualquier otro conocido. Pero el cuerpo del conquistador empezaba a exhibir el peso de las décadas.
en 1226 lanzó una última campaña contra los Tanjut. Reclamó obediencia donde solo encontró resistencia. Allí enfermó o sufrió una caída. Las fuentes difieren. Lo cierto es que su vida se apagó en 1227. Ordenó que su tumba fuera ocultada. Su deseo fue cumplido. Nadie sabe hasta hoy dónde descansan sus restos. El hombre murió, pero la tormenta continuó. Tras su muerte, el imperio mongol no se dividió, se expandió aún más. Sus descendientes conquistaron China, Rusia, Persia, Europa Oriental y partes de Oriente Medio. Establecieron la paz mongólica, una era de seguridad para viajeros, comerciantes y mensajeros que nunca antes se había visto. Las rutas comerciales se unificaron, el conocimiento fluyó entre culturas distantes. La historia global cambió para siempre. Pero el legado de Gengis Khan es una paradoja inmensa. Abarca tanto la disciplina que dio orden a la estepa como la devastación que borró ciudades enteras. Su genio militar coexiste con su dureza notable, su visión política con su violencia imparable. Fue constructor y destructor, pastor convertido en emperador, hombre nacido de la nada que lo reclamó todo. Un hombre que aún hoy resuena como un trueno antiguo sobre las llanuras de Asia. Cuando Gengis Khan murió en el 1227, no dejó un palacio, ni un mausoleo, ni un trono que pudiera contener su memoria. Su tumba perdida en algún rincón de Mongolia es el símbolo perfecto de su legado, invisible a los ojos, pero imposible de borrar del mundo. Su imperio, dividido entre sus hijos, seguiría expandiéndose durante generaciones. Y aunque la violencia marcó cada frontera que cruzó, también lo hicieron la ley, el comercio y un nuevo orden que uniría el continente más vasto de la tierra, bajo un mismo pulso. La estepa volvió a guardar silencio, pero nunca volvió a ser la misma. Gengis Khan no fue solo un conquistador, fue un viento que reconfiguró la historia, a veces destructor, a veces creador, siempre inevitable. Su vida demuestra que la fuerza más poderosa no es la espada, sino la visión de quien sabe transformar su propio dolor en destino. Y así el murmullo eterno de las praderas aún parece escucharse el galope de los caballos que llevaron su nombre más lejos de lo que cualquier hombre habría soñado. Y así cerramos otro capítulo lleno de historia y reflexión. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos la siguiente historia y sigamos descubriendo el pasado con una mirada diferente. No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.